La fisiología del hueso es un tema muy importante. Las ciencias básicas es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza porque ustedes van ahora a ir de especialidad en especialidad, rotando por todas las especialidades. Cuando se vaya a la cámara, como estamos en una charla que se está cortando cada 40 minutos, porque no nos pudimos meter a la otra. Voy a intentar otra vez meterme a la otra, pero me dicen que eso ya pasó ayer. Y la materia de hoy sería la fisiología del calcio y el fósforo. Este calcio y el fósforo es el mismo calcio que vamos a necesitar para los temas de medicina interna, de líquidos y electrolitos. El tema de líquidos electrolíticos que ustedes vieron en cirugía. El tema del calcio en la conducción nerviosa y los canales de calcio del nervio. El tema del calcio, ese mismo calcio que está metido en el hueso. Un 99, un 98% de ese calcio está metido en el hueso. Ese mismo calcio va a salir y se va a reabsorber por el osteoclasto, que es el que secreta los H más por la reacción de la anhidrasa carbónica. Y va a salir a la sangre, al plasma, va a salir al líquido extracelular, pero también va a salir al líquido intracelular. Ese calcio, con dos cargas positivas que se llamaría catión. ¿Ya? Mario Osorio. Mario Osorio. Sí, doctor. El calcio es un catión. ¿A dónde migra el calcio como catión? Es un catión de doble carga positiva. ¿A dónde migra? ¿A las negativas o a las positivas? A las positivas. Si es positivo, dos polos del mismo se repelen, dos polos opuestos se atraen, como dice el dicho. A las negativas. A la negativa. ¿Quién dijo negativa? Marcela. Marcela Cifuentes. Entonces, Mario Osorio, lo que dijo Marcela, el calcio positivo se atrae a la carga negativa, ¿no es cierto? El calcio positivo se atrae a la carga negativa. El aminoácido glutamato es negativo, se atrae a una carga positiva. El aminoácido valina, que es neutro, no se atrae tanto. Son conceptos para tener en cuenta, por ejemplo, en la electroforesis de proteína o en los cationes y los aniones. El calcio es un catión. Entonces, ¿el cloro qué es? Un anión. Un anión. Bien. Bueno, el calcio es un catión, el cloro es un anión. Entonces, el calcio, que es positivo, se atrae al negativo. Es como los seres humanos. Ay, este hombre tan calmado se atrae a esta muchacha tan combativa. O esta muchacha tan combativa se atrae a este hombre tan calmado. O esta muchacha tan calmada y tan pasiva y tan evasiva se atrae a este muchacho tan metelón. Es lo mismo. Entonces lo ve uno en la física, en la química, en la vida real. Dos polos opuestos se atraen. El catión, que es el calcio, se atrae a la carga negativa. Entonces el catión, Mario Osorio. Mario Osorio. Sí, doctor. El calcio, que es positivo, se atrae a la carga negativa. El calcio, que es un catión, se atrae a la carga negativa. Entonces la carga negativa, que es el electrodo negativo, que es un cátodo o un ánodo. No, la verdad no sé, doctor. ¿Quién sabe? Un Un anodo, doctor. ¿Quién dijo? Juliana. ¿Qué dijo? Juliana Niño. ¿Qué dijo? Un anodo. No, no se confundan el cerebro. El catión carga positiva, catión carga positiva, es un ion de carga positiva, catión se atrae al cátodo, que es de carga negativa.
La memotecnia es catión, carga positiva. La memotecnia es catión, es positivo. Se trae a los negativos, al electrodo negativo. Entonces el negativo es un cátodo. ¿Ya? Esos son conceptos para la electroforesis de proteínas. Por ejemplo, en la anemia de células falciformes, tenemos un cambio de un aminoácido glutámico por valina. La enfermedad hace que cambie el aminoácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta. En la posición 6 de la cadena beta, cambia el glutámico por valina. Entonces el glutámico es negativo y la valina es neutro. Entonces el glutámico que es negativo tiene una carga negativa, es un anión, va a migrar a un ánodo. Entonces el ánodo es positivo. Esa es la memotecnia. Si fuera un aminoácido de carga positiva, entonces sería un catión o un electrodo de carga positiva. Sería un catión. Va a migrar a una carga negativa, entonces la carga negativa es un cátodo. Esas cosas las confunde uno mucho, se las están enseñando a uno desde que uno tiene 15 años en biología, en química, después entra uno a medicina, entonces después está uno en las clases de bioquímica, en las clases de química, de bioquímica de medicina, después ustedes se encuentran la anemia de células falciformes, nos la encontramos en ortopedia. Profe, Sí. hay un compañero que está intentando ingresar. Camilo López. Sí, señor. Ya, ahí está entrando Camilo López. Entonces, nos lo encontramos acá. Entonces, encontramos un paciente, por ejemplo, con una anemia de células falciformes, con dolores en el hueso, necrosis en la piel. Entonces, llaman al ortopedista porque tiene osteomelitis, tiene necrosis en la piel. Entonces, llaman al ortopedista. Y cuando llega el ortopedista dice, sí, es una persona que tiene crisis drepanocíticas, tiene anemia de células falciformes, tiene necrosis oclusiva de la cadera y por eso tiene una artritis en las caderas también y una osteomelitis en el hueso. Entonces vamos a pedirle una electroforesis de proteína. Entonces después me dice un profesor mío y me dice, la anemia de células falciformes tiene un cambio en la cadena beta, posición 6 de la cadena beta, la molécula de hemoglobina. Por eso es que les digo ahora que vayan al salón, también lleven borrador y lápiz para escribir en el tablero. Vamos prendiendo el micrófono, vamos prendiendo el computador, un borrador, porque tenemos que dibujar todos esos conceptos que estamos cogiendo, que ya les enseñaron. Dibujamos la cadena beta, la posición 6 de la cadena beta en el computador y se cambia el glutámico por la valina. El glutámico es negativo, la valina es neutro. Entonces quiere decir que el glutámico, que es carga negativa, va a migrar con más velocidad al ánodo, porque como el glutámico es un anión, va a migrar al ánodo. Esas son las cosas que le transpollan a uno el cerebro, pero entonces es agarrar conceptos. Aquí estamos razonando, aquí no estamos leyendo una cosa, entonces como si estuviera uno en una misa de domingo. ¿Qué están leyendo allí? Aspectos generales, relación calcio-fósforo, PTH. Entonces, vemos que la PTH, ¿qué está debajo de la PTH? Calcitonina. Calcitonina. La PTH se llama paratormona, PTH-RP. Después tenemos PTH-RP, vamos a hablar también de eso. Después tenemos la remodelación del hueso. Siempre tenemos una remodelación del hueso a lo largo de la vida. Porque hay un juego entre el osteoblasto y el osteoclasto. El osteoblasto pone hueso y el osteoclasto saca hueso por los diferentes mecanismos. Y otra vez volvemos a hablar de la misma vitamina D. Entonces, en líquidos y electrolitos nosotros vimos que había una relación en los compartimentos del cuerpo. Entonces tenemos una zona que no es de agua y una zona que es de agua. 60% del organismo tiene agua, el 60%, y el 40% no tiene agua. Y esa agua que está en los compartimentos, 2/3 es intracelular y 1/3 es extracelular.
Y de la que es extracelular, 3/4 están en el líquido intersticial y 1/4 está en el plasma. El plasma sería como el compartimiento que va con la sangre, ¿no? Sangre sería plasma con las células, con los leucocitos, con las plaquetas y con los eritrocitos. Eso sería plasma. Eso sería sangre. Y la sangre sería la sangre menos los elementos formados, es decir, menos esas células de las que acabo de hablar. La sangre menos los elementos formados, menos los eritrocitos, los leucos y los plaquetas. Sería la definición de plasma. Vuelvo y repito, porque eso hay que saberlo muy bien para los tratamientos de las enfermedades que van a haber a lo largo de la medicina y en unas afecciones osteomusculares que van a ver en este curso. Estamos diciendo que el 60% del peso de una persona es agua, y esa agua está 2/3 adentro de las células y 1/3 en el líquido extracelular. De ese líquido extracelular, 3/4 están en el espacio intersticial y 1/4 está en el plasma. La sangre tiene plasma. La sangre, cuando ustedes le sacan sangre de una vena, que la sangre es rojita, esa sangre rojita, si le quitamos todos los elementos formados serían como las células, los leucos, las plaquetas y los eritrocitos. Si le quitamos a esa sangre los elementos formados, entonces tenemos que nos va a quedar el plasma. Y ese plasma es el que va a tener, por ejemplo, a todos esos anticuerpos que nosotros tenemos en las enfermedades autoinmunes. La IgG, la IgA, la IgM, la IgB y la IgD. Entonces, todos esos anticuerpos de la reacción inmunológica van a estar flotando allí. Entonces, si nosotros le quitamos a ese paciente esa sangre, le quitamos el plasma, le quitamos el plasma, le quitamos los elementos formados. Si le quitamos los elementos formados, las células, las separamos a un lado y le botamos el plasma y después le volvemos a poner los elementos formados más adelante, esa es la definición de plasmaféresis, que es uno de los tratamientos en medicina para una gran cantidad de enfermedades autoinmunes. Si yo llego a Camilo López y le quito entonces la sangre y le separo las células y le digo, vamos a separarlas aquí, las vamos a meter en una nevera y más adelantico las pongo otra vez. Y en el plasma quedan una cantidad de inmunoglobulinas formando una reacción inmune. Esas inmunoglobulinas se las saco a él porque es que él tiene una enfermedad autoinmune, tiene por ejemplo, un Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune, un Guillain-Barré que lo vamos a mencionar en la clase de patología del músculo. Entonces, más adelante, mañana pasado, le pongo otra vez las células, los eritrocitos, los leucos y las plaquetas. Eso se llama plasmaféresis. ¿Por qué le quitamos el plasma? Porque estaba formando una gran cantidad de autoanticuerpos contra él mismo. Tiene una enfermedad autoinmune y tiene una gran cantidad de anticuerpos en el plasma que están dando vueltas y están atacando las células de él mismo. Las células de Schwann, por ejemplo, las células, los axones que tienen las células de Schwann, está formando una reacción autoinmune. Entonces hay que salir de todo eso y eso se llama plasmaféresis. Cuando lean ustedes, uno lee una enfermedad, entonces uno dice plasmaféresis, pero entonces uno tiene que decir, ¿y qué es plasmaféresis? Entonces, como yo soy Juanito Preguntón, entonces yo llego a mi casa y yo busco en Wikipedia. Sí, me dijeron en el hospital que allá hay una enfermedad de Goodpasture. Me dijeron en el hospital que allá hay un Guillain-Barré, el mismo Guillain-Barré que le dio a Diomedes Díaz, el mismo Guillain-Barré que le dio a un amigo mío. Entonces, que le acaban de hacer plasmaféresis. Entonces usted abre el iPhone, pone plasmaféresis en Google y encuentra esta explicación. ¿Por qué tiene que aprender uno así para no tomar una actitud pasiva en la vida de todo lo que está pasando?
Y no aprenderme simplemente, sí, la plasmaféresis, sí, la velocidad de eritrosedimentación, sino que tengo que saber porque así yo voy entendiendo el concepto y cuando yo esté estudiando y aprendiendo, voy a aprender más rápido. Voy a aprender más rápido todo. Y le voy a encontrar la razón a las cosas, me las voy a aprender más rápido y se me van a grabar porque estoy ya razonando y no estoy aprendiendo como de... Entonces tenemos que hay 60% del agua está con un líquido que está dentro de las células y otro líquido que está fuera de las células. El líquido que está fuera de las células se llama el líquido intersticial y el plasma. La definición de sangre menos elementos formados, sangre menos elementos formados es igual a plasma. Sangre total menos elementos formados, eritrocitos, leucos y plaquetas, es igual a plasma, por donde están nadando los anticuerpos que vamos a sacar en una plasmaféresis. Doctor, Sí, ¿me puede aceptar? Es que yo entro del celular primero para poder entrar al computador, para poder Aquí, prender la sí, cámara. yo dejé de ver. Aquí vemos los cuadros. Vemos que de esa agua, entonces, 3/4 del agua, vemos un total del intracelular y el extracelular. Entonces vemos que 3/4 están, 2/3 están en el intracelular y 1/3 está en el extracelular. ¿Ya? 2/3 son estos y 1/3 está este. 1/3 está esto. Entonces una parte está en el volumen vascular y otra parte está en el volumen intersticial. Entonces sería como 1/4 y 3/4 de todo esto. 1/4 y 3/4 de todo el extracelular. Porque 2/3 y esto es 1/3. 2/3 del agua, ¿no? Esto sería el cuadro del agua. 2/3, 1/3 del agua. 2/3 intracelular, 1/3 extracelular. Y después esto lo estamos dividiendo en cuartos. 1/4 es esto y 3/4 es este. Entonces, ¿por qué estamos hablando de los compartimentos? ¿Por qué estamos hablando de los compartimentos? Porque eso lo tomaron ustedes en cirugía, donde estaban hablando de los compartimentos. Y resulta que en esos mismos compartimentos donde está el potasio, donde está el sodio, donde está el magnesio, donde está el cloro y donde está el calcio. El sodio tiende a estar en el líquido extracelular, 135 a 145. El potasio tiende a estar adentro de la célula, porque la bomba de sodio, potasio, ATPasa, mete potasio adentro y saca sodio para afuera. La bomba de sodio, potasio, ATPasa que está en la membrana celular que consume ATP, mete potasio para adentro y saca sodio para afuera. Entonces, como mete potasio hacia adentro, el potasio está más adentro de las células y el sodio está afuera. El sodio, los 135, eso se miden en miliequivalentes por litro. El sodio, que son los 135 a 145 miliequivalentes por litro, está en el líquido extracelular y es el que me va a dar esa osmolaridad en sangre que son de 280 a 300 miliosmoles por litros. El potasio va a estar adentro, entonces la concentración afuera de la célula va a ser de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. El sodio está en 135 a 145, el potasio está en 3.5 a 5. El cloro está en 95 a 105 miliequivalentes por litro. El magnesio está en 1.5 a 3 miliequivalentes por litro. También ahí va a haber un medio extracelular donde va a haber H más.
y va a haber, que son los que marcan el pH. A medida que aumenten los H's más, va a bajar el pH, porque el pH normal tiene una numeración de 7.35 a 7.45, que no lo mencionan en ninguna unidad. Lo mencionan 7.35 a 7.45. También mencionan en unidades al bicarbonato, y también en esa sangre se va a disolver el oxígeno y se va a disolver el CO2. El oxígeno lo van a mencionar en milímetros de mercurio, el CO2 lo van a mencionar en milímetros de mercurio. Esa sería la PO2 o la PCO2. La famosa, cuando lo escribimos como PaO2 y PaCO2, es como el oxígeno disuelto en sangre. ¿Ya? Todas esas cosas tienen que tenerlas en la cabeza. Y aquí las estamos aclarando, porque a ustedes ya se las han dicho y todo, pero aquí estamos terminando de aclarar. El pH no tiene unidades, el PO2 tiene unas unidades que son milímetros de mercurio, el PCO2 tiene unas unidades que son milímetros de mercurio, el bicarbonato está ese sería el HCO3, ¿ya? Y los H más. Y también tenemos el calcio, del que estamos hablando. Ese calcio que está en un 99 a un 98% en esos huesos que estamos viendo ahora en ortopedia. Los huesos que estamos viendo en ortopedia tienen el 98 al 99% de ese calcio. Y ese calcio, por intervención de unas células que fueron las que vimos en la clase pasada, por la intervención de unas células como los osteoblastos y los osteoclastos, va a salir de ahí del hueso y va a ser, el osteoclasto va a secretar unos H más y unas fosfatasas ácidas y va a sacar el calcio. Va a sacar el calcio que va a circular en el líquido extracelular y en el intracelular y en el intersticial y en la sangre. Va a salir a circular ese calcio. Ese calcio va a salir a circular de allá del hueso y va a pasar, por ejemplo, adentro de la célula. ¿Qué puede hacer un calcio adentro de la célula? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A Mario Osorio. Despolarización. No, adentro de la... ¿Quién dijo despolarización? Yo, Marcela. Me gusta que estén hablando así, ¿no? Me gusta que estén hablando así, Marcela está atenta. Vamos a ponerle una estrellita. La dijo mala, pero está atenta. Una estrellita de niño bueno en la clase del chavo de hoy. Marcela Cifuentes. Voy a poner una estrellita de niño bueno, pero no necesariamente la dijo bien, ¿ya? Pero está oyendo, y eso me interesa, que oigan. A mí no me interesa que sabe mucho, pero que es mala gente, por ejemplo, o que está en medio enredado, pero está atendiendo y no entiende, pero está atento. Eso es más importante en ustedes, la motivación es más importante que el mucho saber. Ella acaba de decir que el calcio extracelular. El calcio extracelular, afuera de las células, está fuera del axón. Entonces, ese calcio que dijo Marcela puede estar, ella está hablando del canal de calcio en el botón presináptico. Entonces, que se mete al botón presináptico donde se acaba la neurona, se mete un calcio con dos cargas positivas y me va a causar una despolarización de la neurona. Va a causar que la acetilcolina se libere del botón presináptico. Ese sería un calcio extracelular, ¿no es cierto? En el que ella estaba pensando. El canal de calcio... Profe, sí. qué pena con usted. Yo le pregunto, es que el lenguaje yo tenía, bueno, no sé, tenía entendido que lo que hacía era un potencial de acción. Ese también es despolarización, ¿verdad? Sí, claro. A lo largo del axón viene una entrada de sodio y salida de potasio a lo largo del axón. Y viene una conducción a lo largo del axón. Y al final del axón, cuando el sodio y el potasio, el sodio
el sodio entra y el potasio sale. Lo que les enseñaron a ustedes en fisiología. El sodio entra de afuera porque está más afuera y el potasio sale porque está más adentro. Entonces, esa es la disparada del potencial de acción. Esa es la tal disparada del potencial de acción. Y resulta que después llega y dispara un canal de calcio al final del botón presináptico, al final de la neurona, entra calcio, y ese calcio que entra va a hacer que se libera la acetilcolina. En el botón presináptico, la acetilcolina después va a llegar a un receptor en el músculo, que va a tener un receptor de acetilcolina, y la acetilcolina va a llegar al receptor en el músculo y va a seguir estimulando al músculo. Ese dibujito lo vamos a ver en la clase de patología del músculo, las enfermedades del músculo. Muchos de pronto aquí, pues yo estoy diciendo cosas que les enseñaron en fisiología, pero pues como estas ciencias básicas son muy importantes para ustedes. Porque ustedes aquí, entendiendo esto, van a entender la anestesiología, van a entender la cardiología, van a entender lo que estamos hablando del potencial de acción en el músculo y el nervio, y van a entender, esto va a tener que ver con todo, con toda la vida de ustedes, con las arritmias, con los antihipertensivos, estamos hablando ahora del calcio que sale del hueso, estamos en ortopedia, estamos hablando del calcio que sale en el hueso. El calcio que sale en el hueso sale al líquido intersticial y va a ir a un canal de calcio en el botón presináptico y va a liberar los neurotransmisores del nervio para que el músculo se active. Esa misma acción. ¿Qué? Tengo una pregunta allí. Pues yo leía que hablaba de los canales de Havers. ¿Esos canales de Havers solamente para que salgan el calcio del hueso a distribuirse o es algo diferente? No, los canales de Havers, es que esta medicina es muy compleja, ¿no? Esta medicina es muy compleja. Yo me río de todo esto y yo sufro leyendo. Yo fui un estudiante muy rebuscador de todo lo que me enseñaban. Yo me lo preguntaba y yo sufría. Íbamos a millón por todas las rotaciones y yo decía, pero no entiendo. Entonces, muchas veces eso hace hasta que a uno le vaya mal hasta en un examen. Porque uno está empezando a desmenuzar todo. Una opción es aprenderse todo como un loro. Ah, sí, Betín dijo esto. Y listo, cha, la saqué buena, chao. Pero no sabe lo que le están enseñando. Entonces, los trastornos de aprendizaje, muchas veces hay una investigación de un psicólogo que dice que los trastornos de aprendizaje a veces puede ser algo bueno, ¿no? No necesariamente. La mente es muy complicada, pero ese es el precio que se paga. El precio que se paga es uno pasar por una cantidad de obstáculos donde de pronto uno no va a quedar tan bien porque uno está como desmenuzando y quemando corriente. Ella me acaba de decir que el canal de Havers. Doctor, yo le pregunté, Juliana Niño. Ah, fue Juliana Niño. Juliana Niño, ¿dónde está? Ah, sí, aquí la estoy viendo. Juliana Niño, entonces, Juliana Niño es la que me encuentro dentro de 10 años que está bien, entonces, porque desmenuzó todo. Entonces, Juliana Niño me dijo del canal de Havers. El canal de Havers está adentro de las ostionas, que están este es el hueso así, el hueso longitudinal, y está el canal de Havers es como una arteria, es un canal que tiene la arteria, el nervio y la vena por el centro de la osteona. Y esa arteria ya se va a llevar todo ese calcio reabsorbido para la sangre. Se lo va a llevar para el líquido intersticial y para el líquido extracelular. Pero el canal de Havers se refiere a las osteonas. Es lo que vamos a ver en el tema número 1. En el tema número 1 de los temas que ustedes tienen en este ciclo de clases conmigo. Eso se refiere a un canal que está adentro, pero eso no tiene que ver nada, es otra cosa, ¿no? Es un canal en las osteonas. Aquí estamos hablando, el canal de Havers es como decir, puede ser del tamaño del canal de La Mancha, del canal de un canal en un río grande, y los canales de
de calcio está en el botón presináptico, puede ser del tamaño de la proporción del tamaño de esta mesa donde estoy yo aquí yo sentado. El canal del botón presináptico hay que verlo con microscopio electrónico, y el canal de Haber sería como verlo con la vista, con los ojos de uno, ver un canal con proporciones de proporciones muy distintas, ¿ya? De la No, histología. ¿Sí? Entonces, con respecto a la pregunta suya sobre el calcio en la célula, ya que usted previamente habló de los componentes sanguíneos y de los compartimientos, sería como un regulador, sí, como que a nivel celular puede generar una retroalimentación y una liberación, pues, dependiendo si está aumentado o disminuido, para poder generar la respuesta adecuada. Sí, el canal que está dentro de las células, entonces llega ese osteoclasto y saca calcio a la sangre. Mete calcio a las células o mete calcio al líquido intersticial. Así hago yo mi imagen mental, ¿no es cierto? Entonces, digamos que hay un calcio que se metió a las células. Ese calcio que está dentro de las células, ¿qué puede hacer? Marcela Cifuentes, ¿qué me puedes decir de ese calcio que está dentro de las células? ¿Qué podría hacer él estando adentro? De cosas de la medicina que les han enseñado a ustedes. El calcio que se metió a las células, ¿qué podría hacer adentro? Por ejemplo, desde el punto de vista osteomuscular. ¿Qué podría hacer? Generando contracción muscular. Eso, bien. Profe, también lo que hace es control de los canales iónicos. Pues sí, pero hay una concentración adentro de la célula de calcio. Entonces, sí, también control de los canales. El calcio que está en el botón presináptico está estimulado por el potencial de acción que viene a lo largo del nervio de los canales iónicos. Y ese calcio del botón presináptico va a hacer que se libere acetilcolina, y la acetilcolina va a llegar a un receptor en el músculo y la acetilcolina va a estimular otra vez los canales iónicos. La acetilcolina en el receptor en el músculo va a estimular a los canales iónicos para que se contraiga el músculo. Eso lo vamos a ver en la clase de músculo. ¿Ya? Yo sé que algunos están enredados. ¿Ah? Doctor, pero entonces podríamos decir que el calcio funciona dentro de la célula como un mensajero interno, y así él sí, claro, activa claro. a la... No se azaren con todo esto que estamos hablando. Yo sé que muchos tienen una cara como de aterrados, pero todo lo que estamos hablando van a irle cogiendo a lo largo del ciclo de clases que vamos a tener. El calcio que está... Sí. Una cosa que yo no entendí era que él ayuda no solamente pues a la contracción, sino también a la secreción para la expresión de los genes. Pero entonces... Claro, ¿no? Ese calcio tiene que ver con una cantidad de cosas. A mí por eso me encanta esta clase, porque le pone a uno a funcionar el cerebro, mejor dicho, con todo, ¿ya? Ese calcio tiene que ver con una cantidad de cosas, pero vamos a mencionar las más importantes para lo que está pertinente con nosotros ahora, lo que tienen que ir absorbiendo. No, pues si yo me pongo a ver con todo lo que tiene que ver y hago una lista, termino en el Hospital Psiquiátrico San Isidro. Esto es poco a poco, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir lo más importante. Lo que estamos diciendo entonces es que ese calcio va a estar viajando adentro de la célula y afuera de las células, y afuera de las células va a ir a la sangre y va a ir también al líquido intersticial. Adentro de la célula, entonces, adentro de la célula, por ejemplo, va a estar cambiándose entre dos compartimientos de adentro de la célula, entre el retículo sarcoplásmico y el citoplasma, por ejemplo. En el citoplasma están todas esas fibras de contracción que lo vamos a decir en la clase de músculo, de actina, miosina, troponina, todo eso. Y en el retículo sarcoplásmico también está metido allí el calcio. Entonces, él va a salir del retículo sarcoplásmico, va a ir a las cadenas.
y va a estimular la contracción. Eso sería adentro de la célula. Afuera de la célula, como dijo una de ustedes ahora, ¿quién fue la que dijo afuera de las células? Marcela. Marcela Cifuente. Doctor, Sí. digamos, la participación que hay en la cascada de coagulación es intracelular, ¿cierto? Sería como en el plasma. Buena pregunta porque vamos para allá en una diapositiva. Ese calcio estaría en el plasma y en la sangre. Y ese calcio tendría que ver en la reacción de la cascada de coagulación. Entonces, cuando ese calcio más 2 se va a pegar a los factores de coagulación, podría conllevar a una coagulación. ¿Quién me dijo eso? Lisset. Lisset, lo voy a poner acá. Entonces, el calcio con carga más 2 va a ir a la vía extrínseca o vía intrínseca de la coagulación, va a ir a la vía intrínseca y ese calcio más 2 sería un factor de coagulación porque actuaría con esos factores de coagulación y estimularía la cascada de coagulación. Entonces ese calcio, yo a veces, si lo tengo muy alto en la sangre, me puede disparar una coagulación. Si lo tengo bajo, con los secuestrantes del calcio en la sangre, como puede ser el citrato, entonces la sangre no se va a coagular y la puedo guardar para ese paciente politraumatizado que está en la UCI. Entonces yo soy el ortopedista, y me llaman de la UCI y me dicen, este paciente acaba de tener, yo les hablo así, porque es que a veces ustedes pensarían que yo me estoy alejando de la ortopedia, ¿no? Porque cuando uno habla en estos términos que estoy hablando yo, dirían, pero esto es una clase de ortopedia, ¿por qué no me habla del hueso que se quebró? ¿Ya? Entonces, yo les digo, es que estamos tomando un tema central y de aquí van a salir muchas preguntas para todos los exámenes de la carrera de ustedes, de todas las rotaciones, entonces tenemos que integrar todo. Llego yo, entonces me llaman de la UCI porque hay un paciente que tiene una fractura de radio, de ulna, de fémur y de pelvis. Y por la fractura de pelvis perdió 3 litros que los tiene allá metidos. Normalmente nosotros los seres humanos tenemos entre 5 y 6 litros de sangre. Normalmente tenemos todos entre 5 y 6. Y resulta que tengo una fractura de fémur y ahí tengo 1 litro de sangre. Y tengo una fractura de pelvis y allá tengo 2 litros y pico. Entonces tengo 3 litros. La mitad de mi sangre la tengo metida en unos hematomas. Entonces, y me metieron a cirugía y me tienen que transfundir sangre. Entonces, cuando me transfundan sangre, la persona que va a llevar la sangre del banco de sangre tiene que ponerle citrato para que ese citrato secuestre al calcio más 2 para que no dispare la cascada de la coagulación. ¿Ya? Yo estoy grabando esta clase, la estoy editando, no la voy a dejar así pues que se apagó la cámara, que espérenme, que esperemos a no sé quién para que llegue y entre y salga. Entonces yo estoy editando y después ustedes verán la edición y van a coger el concepto ya de una manera más ágil. ¿Ya? Entonces lo que preguntó Marcela Cifuentes Lozano, ese calcio más 2 puede llegar a la cascada de coagulación que está en la sangre. Entonces, ese calcio más 2 se va a pegar a un factor de coagulación y me va a coagular la sangre. Entonces, el calcio más 2 lo tengo que tener secuestrado con el citrato en la bolsa de sangre que le voy a meter a ese paciente y que voy a transfundir para que no se coagule la sangre, para que no se dispare la cascada de coagulación. ¿Ya? Entonces, después, tenemos aquí otra vez el dibujito. Dice que va a terminar dentro de 10 minutos la clase. Volveremos a colgar el link nuevo que voy a sacar para que vuelvan a entrar todos. Doc, entonces, si los pacientes que consumen warfarina, podríamos decir que no hay una reabsorción suficiente de calcio, entonces hace que los huesos estén más débiles. Sí, la warfarina, eso supuestamente
tiene que ver con la calcificación, la warfarina, como me lo dijo uno de ustedes. Uno de ustedes fue el que me enseñó eso. ¿Quién fue el que me enseñó eso? Licet, ¿no es cierto? Yo se lo dije la clase pasada, doctor. ¿Valentina Bernal? Sí, señor. Valentina Bernal me contó un chisme. Entonces, ¿de dónde leyó ese chisme? De un libro de la Ajá, sí, señor. calcificación. Y esta es la hora que yo no he tenido tiempo de leer el chisme. Uno de los errores que uno cae cuando es estudiante es que uno empieza a leer de allá y de acá y de acá. Cojan un libro bueno, un libro bueno. Ese libro es bueno, claro. Pues no lo voy a hacer propaganda yo, si yo salí de ahí. Pero un libro, un solo libro y lean de allí y desmenúcenlo y cojan siempre el concepto central más grande. Ya si ustedes se van a volver cardiólogos, listo, usted compra el libro de cardiología, el libro otro, ya donde desmenuzan todo un poquito más, pero partan siempre de la idea central y no se estén disipando en que me voy a leer un libro y otro libro y otro libro, como un compañero mío que andaba con una maleta. Yo era de la época de la tiza y el tablero, no era la época del iPhone. Entonces ustedes ahora están con el iPhone y ustedes lo ponen en PDF y lo descargan, pero en esa época pues uno le tocaba andar con 2, 3 libros importantes y de ahí no salía. En esta diapositiva vemos entonces que el calcio está saliendo, el 99% sale del hueso y una parte va para el plasma, otra parte va para el líquido intersticial y otro para el intracelular. La están viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí, señor. Entonces vemos que ese calcio plasmático hay una proporción que está unido a las proteínas del calcio más 2 y hay otra proporción que está libre en el plasma y que está unido a fosfatos y a citratos. El que está libre sería el que me va a estimular la capacidad de coagulación, como lo dijo. ¿Quién fue que lo dijo? Lisette. Lisette lo dijo. Entonces, ese ese libre me va a estimular la capacidad de coagulación y se puede coagular la sangre, ese libre. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le pongo citrato a la sangre para que no esté libre. Eso es el término que ustedes oyen en los libros de medicina, como en inglés lo leen como buffers, y que en español se llamaría amortiguadores. La mitad está, más o menos la mitad está libre. Y otro porcentaje está pegado a citrato y a fosfato. Y otro porcentaje está pegado a proteínas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esta diapositiva. Aquí decimos 98 al 99% del calcio está en los huesos. El 1% está en el plasma. De ese, la mitad está libre, 40% está unido a proteínas y 10% está unido a citratos y a fosfatos. Entonces, aquí está el calcio de lo que estábamos hablando, lo que dijo Lisette y lo dijo... que se consume en la alimentación. Marcela Cifuentes también lo dijo, ¿no es cierto? Lo de la cascada. Ah, no, dijo del calcio intracelular. Ajá, sí, señor. ¿Qué me preguntó? Juliana Niño. Sí, ¿qué preguntó Juliana Niño? El que se consume, el que se ingiere en la alimentación, ¿ese también llega al plasma? O sea, porque es que yo leí que él pasaba al intestino, no tenía que ver ningún proceso pues óseo, sino solamente en la reabsorción y ya él volvía después. El calcio se puede absorber en el intestino por la acción de la vitamina D. Ajá. Y se puede absorber también en el túbulo contorneado distal del riñón por acción de la vitamina D. Así me gusta que hablen. Así me gusta. Juliana Niño. Entonces, el calcio se puede absorber
en el intestino. Estos temas son muy complejos, ¿no? Pero uno para poderlos dominar, uno tiene que estar encima. Y si ustedes dominan esto, ustedes se vuelven unos buenos médicos y a donde lleguen a los exámenes que lleguen les va a ir bien. Y van a sacarle mucho provecho a la residencia. Ahora sí estamos. Sí. Vamos a decir rápido lo que hemos hablado. Entonces hay un calcio libre para que quede en la grabación. Hay un calcio libre que están dando vueltas por todo lado. ¿No es cierto? Y resulta que ese calcio me va a estimular la cascada de coagulación. Entonces, el calcio es un catión, es doble carga positiva. El calcio es un catión, doble carga positiva. El calcio, al ser un catión, se va a intercambiar con los H más de las proteínas. Los aminoácidos tienen COH y NH. Los aminoácidos tienen COH y NH. Los aminoácidos, al tener esos H más, los van a intercambiar en una alcalosis. En la alcalosis disminuyen los H más, se van a intercambiar con el H más del COH o del NH, y por eso la alcalosis conlleva a una disminución del calcio libre, y la acidosis todo lo contrario. Entonces yo, pues, para no aprenderme alcalosis, hipocalcemia, acidosis, hipercalcemia, ese es el origen de la fisiología. Se va a intercambiar los H más de los aminoácidos, y el calcio se va a ir allá a vivir donde están las proteínas, y el H más va a venir de allá de donde están las proteínas para mejorar esos niveles de H más que tienen que ver con el pH ácido básico. Vean el concepto que dijimos tan importante. Las mismas razones tenemos en hipocalemia y hipercalemia. Hipocalcemia es esto. Esto es hipocalcemia. Calcio, no hipocalemia. Hipocalemia es potasio. Ojo con lo que estoy diciendo. Hipocalemia, potasio, hipocalcemia, calcio, hipercalcemia, calcio, hipercalemia, potasio. Y lo mismo para, la misma razonamiento puede haber para el potasio con otra explicación, pero yo ya no voy a hablar de eso porque yo estoy hablando de calcio y los huesos. Pero la razón yo la sé para cualquier día que tengamos más tiempo, porque es que esta vaina además cortándose, pues mejor dicho, va a haber una remodelación continua. El mismo dibujito que vimos en la clase pasada lo vamos a volver a decir otra vez, porque es que yo ya les dije que lo vamos a repetir 4 o 5 veces, la misma pregunta que vamos a sacar en el examen. El osteoblasto está de rosadito a la izquierda. El osteoblasto va a recibir la PTH, que se llama paratormona, que va a estimular al osteoblasto. Y el osteoblasto va a producir una molécula. Uy, yo en algún video, yo por eso edito a veces los videos. Uno aquí está hablando rápido, yo no estoy leyendo, pero uno a veces como que piensa en otra cosa. Yo dije en un video, el osteoblasto va a estimular a un ranligando que es una célula. Dije yo, no, eso no es una célula, eso es una molécula. Yo esa parte no la edité, porque pues, pero aquí le estoy haciendo la aclaración. La paratormona va a producir esa molécula que es el ranligando, que es ese triangulito, que es una molécula que la vamos a ver. Los osteoblastos los podemos ver en un microscopio electrónico, en un microscopio de luz. Podemos ver a los osteoblastos. Es como decir que usted con su ojo puede ver la materia que está al lado suyo. Pero usted, por ejemplo, no va a ver la hormiguita que está a 20 metros de distancia. Esa sería el ranligando, sería una molécula. Entonces es una molécula que va a ir al receptor, al precursor de osteoclasto, que es una célula que está como azulita en el borde izquierdo superior, y va a estimularse y va a formar un osteoclasto activado, que va a ser la célula amarillita que están viendo ustedes allí a la derecha inferior. Entonces el osteoclasto se va a estimular por esa molécula de ranligando. La osteoprotegerina es otra molécula en Y, que me la preguntó alguno de ustedes, pero era de otro grupo. ¿Qué pasaba con la osteoprotegerina? Me la preguntó al final de la clase pasada. Es otra molécula que la va a producir el mismo osteoblasto o blasto, y va a inhibir ese ranligando. ¿Ya? Al lado tenemos entonces los linfocitos T, que se los mencionaron en inmunología. Los linfocitos T van a producir interleuquina 1, 6 y tumor necrosis factor. Ellos van a estar inhibidos por los estrógenos que se producen principalmente en el ovario, para que el osteoclasto no se estimule tanto. Esas son las respuestas a la osteoporosis. En la osteoporosis vemos que damos
damos drogas para que el borde rugoso del osteoclasto no se forme. O en la osteoporosis damos estrógenos sintéticos o estrógenos sintéticos, hormonas estrógenos, para que el linfocito T se inhiba. O en la osteoporosis damos calcitonina para que el osteoclasto no se estimule tanto. Entonces aquí vamos a ver un dibujo de la nefrona. La nefrona tiene un túbulo contorneado proximal donde, como dijimos en la clase pasada, actúa la anhidrasa carbónica, una rama gruesa descendente, una rama delgada abajo, una rama delgada descendente, una rama delgada que da el loop de Henle, y una rama delgada ascendente, una rama gruesa ascendente, un túbulo contorneado proximal y un túbulo contorneado distal, ¿no? Ese túbulo contorneado distal es donde actúan las tiacidas, y un túbulo contorneado distal tardío, donde actúa la aldosterona, un túbulo contorneado distal tardío, y un túbulo colector. Entonces, si ustedes están integrando, ¿ustedes ya rotaron por fármaco? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Ya rotaron por fármaco? ¿Sí? Y ya rotaron por fisiología, y ya vieron fisiología, vieron todas las hormonas. Yo les estoy haciendo un recorderis de las hormonas que les enseñaron en fisiología. Les estoy haciendo un recorderis de los túbulos y las respuestas fisiológicas. Y en fármaco actúan ahí todas esas drogas en esos túbulos que estamos viendo allí. En el túbulo contorneado proximal actúa el manitol, que es un diurético, o actúan los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida y la dorzolamida. Túbulo contorneado proximal, acetazolamida y dorzolamida. En la rama gruesa ascendente, donde está la reabsorción de sodio, potasio y magnesio, sodio, potasio, todo es rama gruesa ascendente, actúan los diuréticos como la furosemida, torsamida y ácido betaclínico. Esos serían los inhibidores de la rama gruesa ascendente. Ahí se está reabsorbiendo un sodio, ¿no? Esos diuréticos disminuyen la reabsorción del sodio y el potasio allí. Entonces, al disminuir reabsorción de sodio, el sodio arrastra agua. Ese es el mecanismo de un diurético. En la rama gruesa ascendente, donde están esos canales de potasio, de sodio, de calcio, de magnesio, allá donde están esos canales, disminuyen la furosemida, torsemida, ácido betaclínico. En la rama gruesa ascendente, disminuyen ese sodio, entonces ese sodio se va a llevar agua. Al disminuir la reabsorción de sodio, se va a llevar el agua. Así funciona un diurético. El sodio se queda en la orina que está amarilla allí y se lleva el agua. En el túbulo contorneado distal, pero en la parte temprana, es donde actúan las tiacidas. Hidroclorotiacida, indapamida, metolazona. Hidroclorotiacida e indapamida metolazona actúan en la rama temprana del túbulo contorneado distal, en la sección temprana. En la sección tardía es donde actúa una hormona que se llama la aldosterona. Y hay unos diuréticos que son antagonistas de esta aldosterona, como la espironolactona, amilorido de triamfereno. Y después viene una rama gruesa al final, donde actúa una hormona que se produce en el sistema nervioso central que se llama, ¿cuál será? ¿Cuál será? Yo quiero saber quién me está oyendo. En la rama gruesa, en el túbulo colector al final, ¿qué hormona actúa? La vitamina D. La aldosterona. ¿Quién? La aldosterona. La aldosterona actúa en la contorneado distal tardío, unión con colector. Ahí actúa la aldosterona que se produce por las glándulas suprarrenales. En el túbulo contorneado distal tardío. La vitamina D. No, ¿quién actúa en el túbulo colector ya hacia abajo, donde está la flechita, hacia abajo? La aldosterona está actuando acá. Vasopresina, ¿no? Ah, ¿quién dijo? ¿Estefanía Plaza? Sí, señor. ¿Dónde oíste hablar de vasopresina? Ay, ahí sí me terminó de enredar usted. Mentira, yo me estoy riendo.
Pero dijo la verdad. Dijo la verdad, pero la dijo de una manera muy enredada. Uy, no. ¿En serio? Sí, porque es que la vasopresina tiene muchos nombres, entonces ella dijo vasopresina. ¿Dónde leyó eso? Pues, doctor, nos lo han enseñado. No, lo han enseñado, entonces ahora vamos a hacerles caer en cuenta de lo que les han enseñado. ¿Qué otro nombre recibe la vasopresina? Mm, ADH. Eso. ADH. ¿Quién dijo ADH por allá? ¿Quién le sopló? Ana Sofía. Ana Sofía. Entonces, Ana Sofía la tramposa, felicitaciones. Bueno, bueno, ¿a quién se lo sopló? A Estefanía. Entonces, no, mentira, ella no lo hizo con trampa. Ahí hizo yo la voz, entonces no lo hizo con trampa. Pero la vasopresina también se llama ADH, que se llama Antidiuretic Hormone. Son los sinónimos. Antidiuretic Hormone, ADH, vasopresina. Es el sinónimo. Entonces, Estefanía dijo vasopresina, pero yo estaba pensando en ADH. Entonces, por eso fue que me enredó y me hizo recordarme de mis años cuando yo estaba ya en primero y todas esas cosas. Bueno. Entonces, la ADH. ¿Dónde se produce la ADH? En el hipotálamo. Diana Cedeño, bien, el hipotálamo. Bien, Jessica Bernal dijo neurohipófisis. En unos núcleos en el hipotálamo donde están los núcleos supraópticos y paraventriculares, en el hipotálamo, y es un nerviecito que llega a la neurohipófisis, la hipófisis posterior. Los núcleos supraópticos y paraventriculares. ¿Ah? ¿Qué? Profe, qué pena. Es que yo tenía entendido. ¿Qué? Qué pena con usted, profesor. Qué pena con usted. Lo que pasa es que yo tenía entendido que se produce en el hipotálamo y en la neurohipófisis lo que va a hacer es almacenarse y liberarse. Eso, bien. Es que uno se enreda todo, pero ella me está aclarando, ella me está aclarando muy bien. Es que esas son las preguntas tramposas de los exámenes. Llegan los estudiantes y dicen, se produce en la neurohipófisis, mala. Se libera en la neurohipófisis, buena. Pero ¿quién la está produciendo? El hipotálamo, en los núcleos supraópticos y paraventriculares, en unas vesiculitas que van a ir por el axón y van a viajar desde allá, desde la torre, desde allá donde yo estoy pensando, por allá, donde yo estoy con mi cerebro ahora pensando. Entonces, allá arriba se producen unos núcleos que son el supraóptico y el paraventricular, que los neurocirujanos los tienen que tener muy presentes, y va por el axón, y allá en la neurohipófisis se liberan las vesiculitas. Se libera allá, pero se produce allá arriba. Esas son las preguntas tramposas de los exámenes de admisión. Entonces nos está haciendo caer en cuenta de todo eso, para que no caigamos en la trampa. Y entonces cuando el estudiante de medicina está empezando a enloquecerse, mira esta foto de los núcleos del hipotálamo. Entonces hay unos núcleos, allá arriba vemos el hipotálamo, acá arriba, pero acá vemos el tallo o la eminencia media. Acá vemos la adenohipófisis adelante y la neurohipófisis atrás. ¿Ya? Entonces a mí me gusta ver mucha televisión, entonces yo prendo el Discovery y yo veo todos esos documentales que me muestran de las personas con acondroplasia, como dijimos en la clase pasada. En la clase pasada dijimos acondroplasia autosómica dominante asociada al gen Fibroblast Derived Growth Receptor 3, al gen de los enanitos en la enfermedad autosómica dominante. Pero de pronto vemos a los grandotes, que son tumores de acá de la adenohipófisis. ¿Cómo se llama? Se llama gigantismo. Entonces, de pronto vemos a los gordos,
Los gordos que hay que sacarlos con... Ustedes las mujeres le tienen más miedo a la obesidad que los hombres. A uno se está engordando y uno no le importa tanto, pero las mujeres ven entonces eso sí y se aterran más, ¿no es cierto? Entonces ponen ese canal de Discovery donde está ese señor obeso que no cae por la puerta de la casa. Una vez yo estaba en una... Los mortales. ¡Esto! ¡Ay! Voy a apuntar en un papelito porque es que... El doctor Naushara. ¿Qué? Kilos mortales. Ustedes, yo les digo, yo les enseño a ustedes medicina y ustedes me enseñan a mí que la película y que todo eso. Kilos mortales. ¿Ah? Entonces, kilos mortales, me lo dijo, ¿quién fue que me lo dijo? Yo, profe. Diana. Diana, Valentina Bernal. Ah, no. Diana. ¿Dónde está? Diana Cedeño. Kilos mortales. Entonces, en kilos mortales se va este núcleo que estoy mostrando yo aquí, el ventromedial, el ventromedial. Porque el hipotálamo, entonces, cuando ustedes están en la clase de neuroanatomía, entonces ustedes se sientan allá y está el profesor o la profesora diciendo y diciendo, ventromedial, acá donde está la flechita, ventromedial, dorso medial, acá donde está la flechita. Anterior es este, posterior es este, el núcleo arcuado es este, el supraóptico es este, el supraquiasmático es este, el anterior es este y el posterior es este. Vuelvo, pónganle ojo a mi ratón que está aquí. ¿Están viendo el ratón? Sí, señor. Bueno, el ventromedial es este, el dorsomedial es este, el anterior es este, el posterior es este, el arcuado es este, el supraóptico es este, el supraquiasmático es este, el anterior es este y el posterior es este. Y estos son los núcleos mamilares. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo digo, uy, no, me estoy enloqueciendo. Porque esta clase de neuroanatomía está muy difícil. Entonces, ¿yo qué hago para aprenderme esas cosas así como me las sé yo? Si estuviéramos en los años 80, yo ando con un maletín a todo lado, tengo tengo un cuarto lleno de libros, todos tirados en el piso. Cada vez que prendo el Discovery, entonces veo un gordo, entonces, se le dañó el ventromedial, a ese gordo que está allá. Porque el ventromedial es el núcleo de la saciedad. El ventromedial es el núcleo de la saciedad. La memotecnia sería, si daño el núcleo ventromedial, crezco ventral y medialmente. Es la memotecnia de los estudiantes de medicina. Si daño el ventromedial, crezco ventral y medialmente. O de pronto tengo una anorexia nerviosa, no como nada. Salgo a almorzar ahora apenas acaban estas clases y como lechuga con atún sin aceite. Muy frecuente en mujeres adolescentes. Entonces, alguien se está riendo ahí. Entonces ahí ese es el núcleo del hambre y se afecta en la anorexia nervosa, el lateral, ¿ya? El ventromedial o el lateral, eso tiene que ver con los núcleos del hipotálamo. O tengo problemas de memoria porque estoy tomando mucha cerveza y dañé mi sistema límbico y mi sistema de los núcleos mamilares es este, por la deficiencia de vitamina B1, porque el alcohol, el aguardiente y todos los alcoholes dañan este sistema, en el alcoholismo sobre todo. Pues yo sé que ustedes no son así, ¿no? Pero pues si alguno de ustedes tiene esas tendencias, aquí lo estoy asustando. Los núcleos mamilares se dañan porque ellos están conectados con el hipocampo. Y el hipocampo y la corteza prefrontal es lo que los tiene a ustedes aquí ahora marcando diferencia con más de uno. En la memoria reciente, la asociación, el intelecto, se puede dañar un poquito ese sistema o hay que cuidarlo o hay que estimularlo con lo que estamos haciendo.
con el estudio, con las buenas dormidas, con el descanso, el reposo, portarse bien. La alimentación. A veces las personas que se demoran más para aprender terminan siendo más inteligentes que los demás. Aquí no se puede juzgar a nadie. En la psiquiatría, en la psicología, han demostrado que personas que a veces han aprendido más lentamente terminan teniendo más éxito a largo plazo. A Tomás Alva Edison lo echaron del colegio cuando estaba en la primaria y resulta que era un genio. Entonces, no podemos hablar nada, ¿ya? Pero sí podemos decir que el alcohol daña esto. Eso sí lo podemos decir. Entonces, ¿por qué esos núcleos mamilares están asociados a eso? La deficiencia de B1 es un tema de las vitaminas, tiamina, deficiencia de B1. Tiamina. Eso, afecta ese sistema mamilar. De donde salen la mayoría de las neuronas que van a conectarse con la hipófisis sería del núcleo arcuado que estamos viendo allí, del núcleo arcuado que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo el núcleo arcuado. ¿Ya? De donde salen la mayoría de esas hormonas que van a ir a la hipófisis. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuáles son las neurotransmisores de las hormonas de la hipófisis? La ¿Cuáles son? TRH, la de hormona de crecimiento, la CRH. Está la TSH que les enseñaron en tiroides, la ACTH, la prolactina, la CTH, ¿la cuál? La La hormona de crecimiento. La FSH y la LH, que son hormonas sexuales. La FSH y LH están estimuladas por este núcleo que se llama este que se llama el preóptico. El preóptico van a ir allá a la FSH y LH. Entonces, cuando el muchacho en infantil, en pediatría o el adulto tiene una lesión en el preóptico, va a tener problemas de la respuesta sexual. Puede sufrir de impotencia, puede sufrir de problemas de pasividad, porque no se está, o de problemas con FSH y LH que van a después a estimular a la testosterona. O puede tener problemas de agresión, ese núcleo está disparado. Entonces llega donde el psiquiatra, donde el neurólogo, dicen hay un problema en el núcleo preóptico y en los receptores del preóptico y tiene una conexión con la FSH y LH que después van a ir allá al eje de testosterona y estrógeno, ¿no? En el ovario o en el testículo. Entonces vean, esto aquí es apasionante. Estos núcleos de acá son, uno ve muchas cosas de la vida real acá en esto. Pero entonces acá esto está estimulando esta parte de acá y ellas están por encima de este nervio óptico que vemos aquí. El nervio óptico del quiasma óptico. Entonces cuando aparecen los tumores acá en la adenopófisis, cuando aparecen estos tumores aquí en la adenopófisis, va a comprimir a este nervio óptico que está por acá. Entonces ahí es donde vamos a ver las hemianopsias bitemporales. Las hemianopsias bitemporales. Entonces aquí tenemos todas las hormonas son hidrosolubles. La pituitaria está en una silla turca. Por la cirugía transesfenoidal nos metemos a esa pituitaria. La aracnoides es una de las membranas que cubre a esa pituitaria y separa a la pituitaria de la silla turca. El quiasma óptico está 5 milímetros por encima del diafragma, es decir, por encima de está el quiasma óptico y el nervio óptico. Entonces él se puede afectar por una compresión de tumores en la hipófisis. Todas esas hormonas son de liberación pulsátil, excepto las tiroideas. ¿Por qué se hace una liberación pulsátil? Se hace una liberación pulsátil para que los receptores no crean una regulación negativa. Una infusión constante de la gonadotropin releasing hormone, la que está en el preóptico, ocasionaría una baja de la FSH y LH, una infusión constante. Entonces, por eso forma parte de los tratamientos. Los receptores de tiroxina están en todas las células, excepto en el tejido neural y en el útero. La TRH que viene del hipotálamo son nada más 3 aminoácidos. El 50% de la pituitaria, es decir, de la adenohipófisis, la mayoría de las células que tiene son las productoras de GH.
Entonces aquí tenemos que la TRH, la corticotropin releasing hormone y la growth hormone releasing hormone y la somatostatina y el PIF son sintetizadas en el núcleo arcuado y el paraventricular. Y la gonadotropin releasing hormone, la GnRH, es en el preóptico, como lo dijimos ahora. Aquí tenemos un polígono de Willis y pues esas son las arterias que están allá en el tallo y que van a dar ramas. Estos serían los cuerpos mamilares y aquí estaría el quiasma óptico. Estas serían las arterias. Esta es una memotecnia que tengo yo para aprenderse más adelante la circulación de esa zona. Entonces, en la hipófisis tenemos que puede haber una hiperfunción de esa hipófisis o puede haber una hipofunción. Entonces, vimos que hay unas hormonas que producen hipotálamo y en la hipófisis, y resulta que acá tenemos que hay unas hormonas también en las paratiroides, hay 3, 4 paratiroides detrás del tiroides y hay una glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal con la glomerulosa, la fasciculada, la reticular. Son 2 glándulas de 15 gramos que están encima de ambos riñones, 15 gramos o 3 onzas. Una onza es igual a 10 gramos, una onza es igual a... ¿Por qué digo onzas? Porque los libros anglosajones o que los traducen al español siempre hablan de onzas y ustedes se confunden. Una onza son 10 gramos, entonces los ponen como 3 onzas. Serían 30 gramos. Imagínense lo horrible. Les voy a dar una explicación aquí de la vida diaria. Vivimos en un mundo de estrés. Ahí se produce, son 2 glandulitas que pesan 15 gramos, están encima de los riñones, y ahí se va a producir la aldosterona en la capa glomerulosa, la fasciculada con el cortisol y la reticular con las hormonas sexuales de la glándula suprarrenal. Y en la médula suprarrenal se va a producir la epinefrina y norepinefrina. Entonces son unas glandulitas que están encima del riñón que pesan nada más 15 gramos. 15 gramos no es nada. 15 gramos es como una jeringa de 10 cc de agua. Pesa 10 gramos el agua. 3 veces eso es las glándulas suprarrenales. Y ustedes la están quemando en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que por la mañana cuando ustedes se levantan para esta clase tenemos un pico de cortisol y de epinefrina para poner atención, salimos corriendo, pero cuando llega la noche ustedes tienen que tener eso bajito para que durante el sueño otra vez vuelvan y se repongan esas glándulas suprarrenales que son 15 gramos nada más. En el túbulo contorneado distal tenemos una proteína que se llama la calbindin y una PTH que se llama la paratormona. La paratormona viene de las PTH de las paratiroides y es una hormona hidrosoluble, es decir, que no va a pasar por esta membrana celular, ella se va a quedar aquí en este líquido intersticial. Aquí está un capilar y esta es la orina. Esta es la orina, aquí es la orina y aquí es el líquido intersticial. La paratormona se va a parar aquí y por un sistema de reacciones va a estimular este canal de calcio para que se una a la calbindin y la calbindin por este sistema de bombas va a ayudar a que se reabsorba calcio en el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal depende entonces, esa calbindin que es una proteína se va a sintetizar por la vitamina D activa. La vitamina D activa me va a ayudar a absorber calcio en el intestino, pero también me va a ayudar a absorber calcio en el túbulo contorneado distal por medio de la calbindin. Este es el sistema de bombas que hay del lado intersticial del túbulo contorneado distal. Se va a absorber el calcio. Aquí se va a reabsorber el calcio. Entonces, el calcio se va a absorber en el intestino, pero también se va a absorber también en el túbulo contorneado distal por esa vitamina D que ya está activa. En los tumores de adenohipófisis, dijimos, las células en más proporción son las de crecimiento, las CH, pero los tumores más frecuentes, el tumor más frecuente es el prolactimoma, de segundo está el GH, que es un adenoma, y de tercero está el corticotrópico o en la enfermedad de Cushing.
Cuando ustedes ven esos jugadores de básquetbol, en la clase pasada vimos a los enanos, ahora estamos viendo los jugadores de básquetbol de 2,10 metros. Son unos enfermos. Tienen unos adenomas de la hormona de crecimiento en la hipófisis. Entonces, cuando los coge ese tumor, que es un microadenoma en la hipófisis, cuando los agarra ese tumor en los años de niñez, es el niño de 12 años que mide 1,80, 1,90, empiezan a tener unos trastornos a nivel de las glándulas sudoríparas, se huelen feo, el corazón se crece más de lo normal, les pueden aparecer hasta con una diabetes, entonces, pero los contratan para el equipo de básquetbol. ¿Por qué? Porque todas las cosas raras se venden. Así como la persona con el Ehlers-Danlos lo estamos metiendo en el circo en una caja de cristal, al enano lo estamos vistiendo de payaso y lo estamos poniendo a trabajar en el circo. Esta enfermedad que se llama gigantismo, lo estamos metiendo al equipo de básquetbol porque es más alto y va a meter más pelotas en la canasta. ¿Ya? Pero tiene una enfermedad. Como dijimos en la clase pasada, la molécula de colesterol va a dar, lo dijimos en la clase pasada, en la grabación de la clase pasada. La molécula de colesterol va a dar precursor a la aldosterona, al cortisol y a la testosterona. Y estas son las hormonas y a la progesterona, que se van a originar de la molécula de colesterol. Entonces, en esa reacción vemos progesterona, da dihidroepiandrosterona, progesterona, pregnenolona, da después progesterona, y al final tenemos esta reacción, la aldosterona, cortisol, una hormona de estrés, y la testosterona, una hormona masculina que la producen tanto las mujeres como los hombres. Y estos van a ser los precursores de los estrógenos, de una molécula que viene del colesterol. El colesterol también va a dar origen a la vitamina D, como lo dijimos en la clase pasada. Una cosa que nos enredamos a veces los estudiantes es que hay unas enzimas acá. De la testosterona a la dihidrotestosterona hay una enzima que se llama la 5-alfa reductasa. Va a inhibir este paso. La 5-alfa reductasa va a inhibir este paso. ¿Cómo se llama la segunda enzima que activa la vitamina D en el riñón? ¿Dónde ocurre la activación de la vitamina D? ¿En el hígado, en el riñón? ¿Y cómo se llama? El túbulo contorneado proximal. Proximal. ¿Cómo se llama esa enzima? 1-alfa hidroxilasa. 1-alfa hidroxilasa, segunda activación en el túbulo contorneado proximal. Aquí estamos hablando de la activación de la testosterona por la 5-alfa reductasa a la dihidrotestosterona, que es la hormona, es la testosterona más activa. 1-alfa hidroxilasa, riñón, 5-alfa reductasa, testosterona, dihidrotestosterona. La usan para inhibir la formación de testosterona, dihidrotestosterona en la hiperplasia prostática o en la calvicie, el famoso finasteride, porque puede haber en el folículo piloso receptores de dihidrotestosterona o en la próstata, entonces para disminuir el tamaño de la próstata o la caída del pelo, sobre todo en hombres. Y aquí tenemos a este señor cogiéndose la cabeza porque está enredado. Entonces, el finasteride inhibe la 5-alfa reductasa. El flutamide, que no es un esteroide, actuaría en los receptores de andrógenos de la testosterona. Y el ketoconazol, que es un antifúngico, o la espironolactona, que es un diurético, inhibe en la síntesis del esteroide. Acá donde está, al comienzo de la reacción, es donde actúa el ketoconazol o el espironolactona, al comienzo de la reacción. Se está cogiendo la cabeza porque además hay unos bloqueadores alfa. En el sistema nervioso autónomo están los bloqueadores alfa. Nada que ver con esto de la 5-alfa reductasa, es otra cosa. Los bloqueadores alfa tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, donde está el sistema nervioso autónomo. Esto es un sistema nervioso autónomo. La acetilcolina con receptores nicotínicos en los receptores preganglionares y en los postganglionares va la epinefrina, norepinefrina en el sistema nervioso simpático o la acetilcolina en el sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Eso lo vamos a volver a repetir más adelante. Pero yo sé que ya se los han enseñado. Entonces los niveles de calcio en sangre
están muy asociados a la paratormona. Cuando hay bajo nivel de calcio, se dispara la paratormona. Cuando hay altos niveles de calcio, se baja la paratormona. Como dijimos con Nayibe Lisset Rosero, por ejemplo, una persona con bajo calcio va a tener una excitación del nervio facial o del signo del torniquete, que es el signo del Trousseau. ¿Cómo puede pasar en un hipoparatiroidismo? Un hipoparatiroidismo porque hay una cirugía de tiroides, que se fueron las paratiroides. Entonces, esa paratormona va a tener unas acciones en el riñón. Va a tener unas acciones rápidas o unas lentas. Las rápidas de la paratormona es que aumenta el nivel de calcio, aumenta el calcio en el túbulo contorneado distal, como vimos ahora en el dibujito de ahora, y aumenta y disminuye la absorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal. Entonces la paratormona va a terminar disminuyendo el fosfato plasmático. Acuérdense que normalmente en sangre hay un producto de calcio fosfato que siempre debe dar el mismo número. Cuando el producto de calcio fosfato se aumenta, hay deposición de hueso en el sistema óseo. Cuando el producto de calcio fosfato se disminuye, hay menos deposición y se activa el osteoclasto. Entonces, los mecanismos rápidos serían aumento de la absorción de calcio en el riñón. En los mecanismos lentos, en cambio, se activa al osteoclasto. La PTH tiene un receptor en el osteoclasto, entonces activa al osteoclasto y disuelve el calcio y el fósforo del osteoclasto. Esos serían los mecanismos lentos. Y otro mecanismo lento, el segundo punto sería que la paratormona activa a la formación de vitamina D activa en el túbulo contorneado proximal para que después aumente la absorción. ¿Ya? Entonces, esto es una nefrona. Esto es una nefrona y aquí es donde vimos las diferentes partes de la nefrona donde actúan los diuréticos que ya mencionamos. En el hiperparatiroidismo hay mucho calcio en sangre, entonces es la famosa memotenia hueso, piedras y quejidos. Stone, ground, mounds en inglés, huesos, piedras y quejidos. Hay un acortamiento del QT. En el electrocardiograma siempre tiene una onda P, una QRS y una onda T. Cuando hay trastornos hidroelectrolíticos, para ustedes que van a ser médicos de urgencias, ustedes no pueden, cuando llegue un paciente, por ejemplo, con una hipercalemia o una hipocalemia, ustedes no pueden decir, sí, esperemos que salga el examen de potasio en el laboratorio a ver qué hacemos. Eso no se puede hacer porque de aquí a que salga el examen de potasio después de 2 horas, el paciente va a estar muerto. Acuérdense que una hipercalemia, aumento de potasio, conlleva arritmias. Una hipocalemia conlleva arritmias. K, potasio es K, cardio. Los trastornos de K, potasio están asociados a problemas cardiológicos. Y aquí estamos hablando de calcio. Un hipercalcemia por un hiperparatiroidismo acorta el QT. Entonces llega un paciente con un hiperparatiroidismo de urgencias y tiene un QT corto, que sería una arritmia del corazón. Yo no puedo decir, esperemos a ver que salga el calcio en sangre. Eso va a salir como a la 1 de la tarde porque después el paciente ya va a estar con un acortamiento del QT y con un problema de una arritmia. Entonces, los médicos de emergencias se pueden valer de la semiología, como dijimos ahora. La semiología, el Chebostec y el Trousseau me están mostrando una hipocalcemia, ¿no es cierto? O una hipercalcemia. ¿Ya? A las personas, perdón, me desvío un momentico, a las personas entonces que se le hacen paratiroidectomía, entonces tendrían a largo plazo, no sé, bajo calcio. Sí, claro, podrían tener un bajo calcio porque las paratiroides se fueron, entonces va a haber un bajo calcio y hay que ponerle. Las paratiroides se van a veces, es como efecto colateral de una cirugía de tiroides. Digamos que alguien llegó por un bocio, entonces le quitaron las 4, entonces puede conllevar a un hipoparatiroidismo y bajo calcio. Entonces el cirujano al día siguiente en la revista dice, tiene Chebostec y Trousseau. ¿Ya?
Esas son las yucas. Yo no sé si siguen diciendo yuca. A uno le dan yuca cuando lo rajan en la revista, ¿no es cierto? Así decían en mi época. ¿Lo siguen usando o no? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya se lo rajan, lo hacen sentir mal, etcétera. Entonces llega usted a la revista, entonces es un hipoparatiroidismo, Chevostegui-Trousseau. Y el hiperparatiroidismo nada más que todo son problemas de somnolencia, problemas de el calcio alto, ¿no? Problemas de letargo y somnolencia. Entonces, esos son mecanismos rápidos de verlo. En el hiperparatiroidismo se puede dar por hiperplasia, por carcinoma o adenoma, sube el calcio y baja el fósforo. Y el hiperparatiroidismo secundario puede dar por una insuficiencia renal, por una deficiencia de vitamina D o una mala absorción. Es decir, que no hay buen calcio, entonces el riñón tiene que formar uno secundario. Aquí tenemos unas paratiroides aumentadas y aquí tenemos un calcio que se fue del hueso y conllevó a unas fracturas patológicas por un hiperparatiroidismo. El hipoparatiroidismo puede ser hereditario o adquirido, como le acabo de decir, una cirugía de tiroides, entonces se disminuye el calcio. Va a haber el Chevostegui y el Trousseau, va a haber espasmos, tetania, hipocalcemia, eso sería la semiología. Entonces ustedes lo ven en semiología, lo ven allí en el paciente, en el postquirúrgico, Chevostegui y Trousseau, después usted pide el nivel de calcio en laboratorio o pide un electrocardiograma. Yo no les estoy diciendo lo del electrocardiograma por joder o por volverme rajón o por volverme tramposo, por lucirme aquí en clase, por demostrarles que ustedes no saben o lo que sea. Yo estoy diciendo porque es un recurso. Cuando ustedes, es un recurso rápido, tomar un electrocardiograma en urgencias es cuestión de 30 segundos, de 1 minuto, 2 minutos, pero el laboratorio se va a demorar más. Entonces yo no puedo decir, esperemos a ver qué salga en el laboratorio porque el paciente se va a complicar. Aquí están las células parafoliculares alrededor de los folículos, que lo dijimos en las clases pasadas. Y la calcitonina actúa como una hormona, es como el bumper de un carro. La calcitonina tiene un receptor en el osteoclasto y lo va a inhibir para que no remodele tanto el hueso. Entonces se podría dar para hipercalcemia, es de las células parafoliculares. Se puede añadir a los bifosfonatos en un caso de una persona con osteoporosis y es un marcador también de los cánceres de tiroides. ¿Se acuerdan que yo les pregunté en una clase si les enseñaron los cánceres de tiroides? Folicular, papilar, medular, anaplásico, es un marcador del carcinoma medular, pero es bumper del carro, ¿por qué? Porque él se dispara es cuando hay algo malo. El bumper del carro nos sirve cuando hay un accidente. La calcitonina se dispara cuando hay algo malo, como sería bloquear al osteoclasto. Lo bloquea para la hipercalcemia. Entonces, en un caso de una hipercalcemia, yo podría dar calcitonina porque va a bloquear al osteoclasto que tiene un receptor de calcitonina, como vimos en la primera clase. ¿Ya? Doctor, yo tengo una duda. Sí. Es que yo me siento confundida porque, o sea, el osteoclasto tiene el receptor para calcitonina, ¿cierto? Eso. Pero entonces, si yo, digamos, en un proceso inflamatorio donde yo tenga elevación, pues, bueno, no sé. Bueno, donde los linfocitos actúen y como él va a promover la función también del osteoclasto, ¿ese linfocito tiene algún receptor que se pega a la calcitonina para que se active o cómo es? No, el linfocito, acuérdense que el linfocito T, en el dibujito que hicimos, el linfocito T produce interleuquina 1, 6 y tumor necrosis factor. El linfocito T produce esas interleuquinas que le enseñaron en inmunología. Pero el receptor de calcitonina está allá en el osteoclasto. Está en el osteoclasto, en la célula azulita. ¿Ya? Ajá, pero entonces, digamos, ese factor de necrosis tumoral y bueno, las interleuquinas, sí. ¿me activan el osteoclasto cuando se pega la calcitonina o no tiene nada que ver? Son dos mundos totalmente distintos. Es como si dijera yo a ustedes, yo los activo a ustedes ahora dándoles tinto.
Entonces, tómese una taza de tinto, salga corriendo para la clase que va a empezar ahora a las 10:15. O los puedo activar también diciéndole, el que no llegue rápido se raja porque allá voy a decir una pregunta del examen. ¿Ya? Nada que ver. Lo uno es una amenaza y lo otro es un tinto. Listo, profe. Pues también la paratormona ayuda a estimular, ¿no? La paratormona tiene un receptor en la célula rojita que vimos al comienzo. ¿Ya? A mí me gusta que estén así porque se ve que Juliana Niño, Nayibe y Marcela y todas ellas están oyendo y están atentas y están en la jugada. Uno se va dando cuenta de todo, ¿no? Y también, pues, yo no me estoy metiendo con los que no hayan hablado, ¿no? Porque pueden ser también más inteligentes que yo mismo que estoy yo aquí hablando. Y no me meto, pues, con nadie, pero, pues, ellas están participando mucho y eso está bueno. Se están interrogando sobre el dibujito que hicimos al comienzo, ¿ya? Sí, son dos mundos distintos, ¿ya? Entonces esa calcitonina es un marcador, porque cuando está ese carcinoma medular de tiroides, me va a decir marcador. Entonces hay diferentes marcadores. Todos los estudiantes de medicina se tienen que saber que el PSA es un marcador tumoral, Prostatic Specific Antigen para el cáncer de próstata. La alfa-fetoproteína para los cánceres de testículos, el CA Carcino Embryonary Antigen para el colon, el páncreas, el seno y el estómago, el CA19-9, para el cáncer de páncreas. Yo a veces me los encuentro a ustedes en los corredores. Ustedes vean la grabación de lo que yo estoy haciendo ahora, porque la grabación les va a ayudar a entender lo que hablamos ahora rápido, de pronto en un momento que nos hemos ido rápido para poder llegar allá. Pero también aquí les estoy diciendo cosas de cirugía. Esa es la ventaja de integrar, porque ustedes aquí ya están cogiendo armas para diferentes exámenes. El CA125 es un cáncer del ovario y los tumores epiteliales. Y el S100 es un cáncer de los tumores neurales y del melanoma y de los tumores neurales. Y la fosfatasa alcalina, ya hicimos el dibujito de la cabecita azul, el hígado, la placenta y el hueso. ¿Ya? La fosfatasa alcalina. El PTHRP es como un parathormone related peptide, una PTH que está relacionada a un péptido que se puede producir en diferentes cánceres, entonces conllevan a la resorción de ese hueso. ¿Ya? Se puede producir en las metástasis a hueso y es un factor paracrino. ¿Qué quiere decir paracrino? Que es un factor que se produce alrededor del órgano y que va a producir esa acción, va a hacer esa acción de aumentar los niveles de calcio en sangre. Aquí vemos la activación de la vitamina D, lo que hemos repetido 5 y 6 veces. La segunda activación ocurre por la 1-alfa hidroxilasa en el túbulo contorneado proximal. Entonces, el señor cogiéndose la cabeza, porque la 5-alfa reductasa tiene que ver con la activación de la testosterona, dihidrotestosterona, como vimos en el dibujito. Los bloqueadores alfa tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, los bloqueadores alfa 1, alfa 2, y la 1-alfa hidroxilasa activa la vitamina D en el túbulo contorneado proximal. Entonces aquí vemos que la osteoporosis es una pérdida de la masa ósea. Van a ver en la consulta de ortopedia por montones, van a ver muchas fracturas de cadera, de radio, la columna cervical es lo que más se fractura, es la número 1. Por la densitometría vamos a ver una disminución de la densidad, 2.5 desviaciones estándar por debajo del promedio. Y si la desviación es entre 1 y 2.5 desviaciones por debajo del promedio, se llama osteopenia. Y este es el mismo resumen de todo lo que hemos dicho. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Esto que acabamos de decir, todo lo repetimos. Mis clases son más de razonamiento y de todas estas cosas que les han enseñado a ustedes a lo largo de la carrera, ¿no? ¿Qué pregunta tienen? Nada. ¿Tienen todo? Entonces vayan saliendo para allá. Son las 9:43. Más o menos a las 10:20. Yo espero que todos estén por allá a las 10:20. 10, vamos saliendo 10:15, 10:30.
para que veamos un modelo de semiología. ¿Listo? Nosotros nos conectamos con usted, ¿cierto, doctor? Cuando estén allá todos. Y haya alguien que me ayude pues a poner ese link. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero ya eso me quedó grande ya. Es decir, tener que estar, alguno de ustedes que ponga el WhatsApp ahí en la pantalla y crea la reunión cada 40 No, minutos. el WhatsApp no se cae, doc. ¿Allá? O sea, si hacemos una reunión por WhatsApp. No tenemos, no, pero no tenemos no tenemos es la sala de Zoom. El Zoom, ajá. Entonces alguien Profe, allá, ¿por qué no hay por mí? Y porque, pues creo que por mí no hay que pagar, no sé. No. entonces si alguien sabe allá hacer eso, lo hace. Yo el único que uso es este. Si alguien de ustedes sabe hacer el de Meet y todo eso, pues lo hacemos allá también. Yo lo intento, profe, y si algo lo mando al grupo. Eso. Ah, claro, de los que se quedan aquí, ustedes ahora aquí, entonces ustedes, alguno de los que se queda puede formar una sala allá. Ajá. Claro. Eso, vean. Pero no tiene que ser desde el salón, que se tiene que formar la sala. No, la puede formar desde su casa y manda el link por WhatsApp. Vea cómo estamos aquí, mejor dicho, se nos va a reventar la cabeza. Bueno. Computador del auditorio. Eso, bueno. Nos vemos ahora. ¿Listo? Vale, perfecto. Bueno.